Bueno, ya está. De la vez pasada, ¿todo bien? ¿O alguna duda quedó? ¿O de tanta información quieres que vuelven a algo? ¿O todo bien? Em, Quiero ver mis notas. No, yo creo que todo bien. Mm. Igual hay pues, un montón de cosas que hay que leer y ver todavía. Pero Bueno, viste ahí que te mandé todo el material adicional, ¿no? En todo sí, caso, sí, ahí, sí, sí. ahí cuando Ujú. puedas verlo, pues está bueno. Ahora, La vez pasada, pues hablamos de justo esta transición de pues la identidad religiosa del Imperio Otomano hacia la identidad imaginada de la nación y cómo se construyeron pues los diferentes estados nacionales de la región, ¿no? Turquía, Siria, Irak, Irán, en particular, que son los que atañen al Kurdistán, y por parte de los judíos, digamos, del sionismo, el Estado de Israel. En esta foto de aquí, la que está de fondo, es una no, foto no veo de... tu pantalla. Ah, no, de la pantalla. Share. Ahora sí. Mm. La foto que está aquí, como puedes ver, pues tiene ciertas banderas, ¿no? Esta bandera tiene la bandera, o sea, como tipo comunista. Estas dos son banderas del Kurdistán, esta es en particular la bandera del PKK. Ah, Y aquí ya. vemos como, pues, gente con sus pupillas, ¿no? Esta Ujú. foto fue tomado en un lugar que se llama el Valle del Bekaa, que déjame te lo enseño en el mapa. El Valle del Bekaa está en Líbano y es un lugar donde los diferentes movimientos palestinos, este, pues entrenaban y, pues digamos hacían sus cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en algún momento histórico, ay, mira, aquí está el Valle del Bekaa, que está como aquí lejos de la costa, más pegado hacia Siria, hacia esta parte, ¿no? Bueno, y aquí estaría, más al norte está Turquía, con el Kurdistán acá, y aquí está Palestina, ¿no? Y aquí está el Valle del Bekaa. El punto es que en algún momento, pues las organizaciones revolucionarias palestinas y las organizaciones revolucionarias kurdas, en concreto el PKK, van a entrenar juntos. Y como van a entrenar juntos, pues esto nos habla un poco de ciertas afinidades políticas, porque lo que se escucha mucho en los medios hoy día y dentro del discurso, digamos, nacionalista árabe, pro-palestino, entre comillas, es que los kurdos son enemigos de los palestinos y eso no es verdad. Los kurdos y los palestinos durante muchas décadas combatieron juntos o se formaron políticamente y militarmente juntos, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a entender como los antecedentes, ¿no? En Turquía, pues vimos la vez pasada que hubo todas estas, eh, aquí está, ajá, todas estas revueltas, los que están en rojo, y después todas estas masacres que están en gris, ¿no? Las revueltas, pues son revueltas kurdas que eventualmente fueron como completamente, pues acabadas, ¿no? Fueron eliminadas. Mientras que pues la última, la de Dersim, la que vimos la vez pasada, que les pasé un documental que trata justo de cómo, pues en la masacre de Dersim, asesinaron un montón de kurdos, ¿no? Pero muchos niños quedaron huérfanos. Entonces, tal y como sucedió en muchos países de América Latina que tienen dictadura, pues a los niños kurdos se los dieron en adopción a familias turcas, digamos, ideologizadas por el régimen, ¿no? Este. Sí, me impresionó, digamos, históricamente cómo coincide con las masacres acá, ponente. O Sí, sea, misma línea temporal, ¿no? anticomunista, ¿va? Ujú. Sí, sí. Y además, de hecho, ahorita que te cuente lo de cuando surge el PKK, pues hay cosas que se parecían a las PAC, a las patrullas de autodefensa civil que hicieron en Guatemala, ¿no? Pero bueno, después de pues la rebelión de Décim y la masacre que hubo ahí, lo que terminó pasando después fue que hubo pues unos años, ¿no? Donde el movimiento kurdo más o menos se tuvo que, pues, reconfigurar, ¿no? Como el viejo orden dio paso a algo nuevo que se estaba creando y pues en ello surgieron muchos, pues,
También, digamos, mundialmente, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ya se había consolidado, muchas cosas estaban pasando, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, comenzó a surgir realmente el movimiento nacionalista kurdo, sobre todo en el norte de Irak, ¿no? O sea, este paradigma de somos la nación kurda y queremos un Estado-nación kurdo, ese tipo de ideas también fueron creándose. En el Kurdistán, pues obviamente habían diferentes facciones. En el 68, pues tal y como sucede en muchas partes del mundo en esos años, pues hay un movimiento muy fuerte en Turquía, ¿no? Muchas manifestaciones y muchas organizaciones de izquierda que proliferan por todo el país. En Turquía, por ejemplo, Turquía es parte de la OTAN. Y entonces Sí, durante mucho tiempo, ¿qué pasó? sí, te digo, y de los más así militarmente poderosos ahorita. Ujú. Sí, sí, es parte de la OTAN y durante años los partidos comunistas estaban prohibidos en Turquía, hasta que por ahí de los años 50 surgió el primero, el Partido de los Trabajadores Turquía, ¿no? El TIP, ¿no? Turquía Partido de los Trabajadores de Turquía, y comienzan a surgir diferentes organizaciones de izquierda por todo el país. Estas organizaciones de izquierda, pues, habían kurdos, habían turcos, ¿no? Había de todo. Y una de las principales corrientes que hay ahí, pues es la del marxismo del leninismo, ¿no? Surgen como diferentes guerrillas, como movimientos guerrilleros, que aquí les pongo el nombre de tres personajes muy importantes, ¿no? Mahir Chayan, Denis Gezmish y Ibrahim Kaypakaya, tres, tres líderes guerrilleros de izquierda, ¿no? Con un proyecto de querer establecer un estado comunista. Aquí, por ejemplo, está Denis Gezmish. Y pues comienzan con el modelo de guerrillas, tal y como en Guatemala, ¿no? O sea, como volvemos a estos paralelismos, también obviamente inspirados por la Revolución Cubana, casi que hasta esto es gente como mártires, digamos, de la revolución. Este es Denis Gezmish, este es Mazlum Doan, un kurdo, pues hasta casi que en el outfit se parecen, ¿no? Como al outfit revolucionario, ¿no? Y este es el Sheikh Said, ¿no? Que es uno eh, pues de los que propició las primeras revueltas en el Kurdistán. Entonces surge esto. Pero ¿qué pasa dentro de los movimientos de izquierda? Los kurdos son relegados por la izquierda turca, ¿no? ¿Por qué? Así como sucede o sucedía o sucede todavía en ciertas organizaciones comunistas, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, la cuestión de la mujer. Y es como, sí, sí, sabemos que es un problema, pero eso ya se va a resolver cuando llegue la revolución, ¿no? Sí, sí, pero después. Pues lo mismo sucede con lo de los kurdos, ¿no? O sea, como no, pues en el Kurdistán nos están matando, no nos dejan hablar nuestra lengua, no aceptan nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y es como, sí, 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 todo bien, pero después, ¿no? Después se va a resolver. Y eso es un poco lo que está aconteciendo. Entonces los movimientos de kurdos comienzan un poco a escindirse del, de los movimientos de la izquierda turca, digamos, ¿no? O sea, la izquierda kurda, digo, la izquierda kurda revolucionaria, como que empieza a tener fricciones con la izquierda kurda turca, digo, la izquierda revolucionaria turca, por esta cuestión pues, de las prioridades, ¿no? Y etcétera, ¿no? Los turcos acusaban a estos movimientos revolucionarios kurdos de ser nacionalistas, aunque no lo fueran, ¿no? Pero justamente como decían, no, es que lo del Kurdistán es muy importante, que no sé qué, pues los turcos los acusaban de que eran nacionalistas. Entonces, en el sureste de Turquía, en la parte kurda, empiezan a surgir como muchos, pues les llaman jóvenes revolucionarios kurdos, ¿no? Como gente kurda que se unía en centros culturales, entre comillas, para formarse políticamente y accionar, ¿no? Entonces, más o menos, así es como se fue estructurando. Pero así como la izquierda fue avanzando, por ejemplo, en México, que fue lo de el octubre del 68, lo del Halconazo en el 71, ¿no? Pues así como hay movimientos de izquierda, pues obviamente también surgen movimientos de extrema derecha, ¿no? Como que se polariza mucho la sociedad en Turquía. Entonces, surgen muchas organizaciones de extrema derecha. Una de ellas es el MGP, que es un partido que hasta la fecha sigue participando en las elecciones, sigue operando, sigue pues tiene sus grupos paramilitares que se llaman Bozkurtlar,
que se llaman lobos grises. Estos lobos grises, bueno, los partidos, los principios políticos del MGP, que la M es de nacionalista, la H es de pueblo y la P es de partido. Y dentro de los principios políticos del MGP, ¿cuáles son? El primero de ellos es que son anticomunistas. Y el segundo de ellos es que son antikurdos, ¿no? Entonces, pues directo, ¿no? O sea, un enemigo frontal. De hecho, déjame, tienen otros, pero para que los puedas ver. Ya. Eh, ujú. Ya, aquí está. Justo, mira, tiene su banderita, pues son tres medias lunas turcas, ¿no? Que eso es como un símbolo súper, súper nacionalista. Y por aquí, bueno, tiene el brazo paramilitar, este es el que te digo de los lobos grises, pero, bueno, aquí no viene pero justo dice aquí, por ejemplo, en 1998, cuando el dirigente separatista kurdo Abdullah Öcalan estaba en Italia, muchos partidarios del MGP se vieron en televisión quemando banderas kurdas e italianas para demostrar su lealtad al nacionalismo turco, ¿no? Pero, a ver si tal vez en inglés, y fíjate, tiene estos Sky, la Asamblea Nacional tiene 50 diputados, ¿no? Etcétera. O sea, es un partido que está más que vivo, ¿no? Pero, a ver si que aparece. Bueno, pues neofascista, ¿no? De extrema derecha, ultranacionalista, crimen organizado, creo que no viene. Ah, no, sí, de la ideología, ¿no? Justo, este, nacionalismo turco, es el Islam, esto es muy importante, ¿no? No es un movimiento secular, es un movimiento como religioso, ¿no? O sea, como islamista, ¿no? Y busca justo por una síntesis entre el islamismo y el nacionalismo turco, ¿no? Entonces, este es el tipo de organizaciones que surgen también en esta época. Por ejemplo, en 1977, ¿qué es esto? Pues hubo el 1 de mayo, hubo una marcha, ¿no? Como la clásica marcha del 1 de mayo. Y justamente la gente del MGP, de este partido como ultranacionalista, atacaron a los manifestantes y se murieron 34 personas, ¿no? El 1 de mayo de 1977. Y este tipo de acciones o este tipo de masacres cometidas por la gente del MGP son las que vemos en gran medida en este mapa, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo el ataque en Sivas en el 92, si no mal recuerdo. Como hubo muchos de estos ataques que están aquí, que fueron hechos por la, este, la gente afiliada, ¿no? Al MGP o los grupos paramilitares, ¿no? Contra comunidades kurdas o alevíes, ¿no? Desde 1978. ¿Por qué escogí en 1978 para poner el quiebre aquí? Porque la masacre del 1 de mayo fue el 77 y porque el PKK se funda tal cual, como tal, en 1978. El librito de Sakine Janset, que siempre les ando presumiendo, justamente cuenta en el primer capítulo, cuenta las, pues es como los primeros años de cómo surge el movimiento, en qué contexto, cómo era su relación con la izquierda turca, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, también surgieron otra cosa que se llama las Köy Kurujularu. Estas Köy Kurujularu, Köy es como pueblo y Kuruyular es como guardias. Es como las PAC que te digo de Guatemala, ¿no? O sea, la guerrilla pues estaba en ciertos lugares, en ciertos pueblos, y la gente del pueblo los ayudaba. Y el Estado turco empezó a meter estas patrullas para que si tú apoyabas a la guerrilla o el pueblo apoyaba a la guerrilla, pues masacraban a la gente del pueblo, básicamente, ¿no? Entonces, pues es el mismo mecanismo de operación que en Guatemala, en este caso. En 1980, ¿qué sucede? En Turquía hay un golpe militar y este golpe militar que propicia que el Abdullah Öcalan, como el líder, el fundador del partido, identifica que se viene un golpe militar y entonces toda la gente del PKK se exilia en Siria o en las montañas de Kandil, ¿no? Menos obviamente a los que metieron a la cárcel, ¿no? Pero la gran mayoría de los cuadros, de los, digamos, peces gordos del partido, se tienen que exiliar a Siria y a Kandil. Kandil, si vemos este mapa, las montañas de Kandil están como por esta zona de acá, ¿no?
en la frontera entre Turquía y Irak. Hasta la fecha, Turquía lanza operaciones militares frecuentemente acá. De hecho, Turquía hace unos días lanzó una operación militar al norte de Siria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vaya, ese es el tipo de contexto, ese es el tipo de cosas que estaban sucediendo en ese entonces, ¿no? ¿Cuáles son los ejes ideológicos del PKK, no? Y aquí es muy importante, ¿no? Por esto es importante entender que el PKK no es un movimiento nacionalista kurdo. PKK viene del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y lo que ellos buscaban establecer era un Estado, pues, socialista, ¿no? El marxismo-leninismo aplicado a el Kurdistán y a sus seguidores, a Abdullah Öcalan le dicen Apo, pues a sus seguidores les decían Apoyú o Apoyular, ¿no? ¿Cuáles como los principios del PKK? Lo primero que nada, es que su primer enemigo ni siquiera es el Estado de Turquía. Su primer enemigo es la oposición a las élites kurdas, a los agas y a los sheikhs. No sé si te acuerdas esto de los agas, que son como los grandes terratenientes, y a los sheikhs, pues a los líderes religiosos. Entonces, la primera razón por la cual el PKK es una organización revolucionaria es porque justo rompe completamente con la idea de que el Kurdistán o los kurdos tienen que tener un Estado o solamente porque son kurdos. No, el primer enemigo no es de una nación, el primer enemigo es de clase, ¿no? Y en este caso, dentro de los kurdos, pues dentro de las élites kurdas, pues son los sagas y los sheikhs, el enemigo, ¿no? Que en Irak, por ejemplo, las grandes familias, los que les decía la vez pasada, los Talabani y los Barzani, pactan con Turquía, ¿no? Entonces ahí se ve claramente como esta alianza de clase, ¿no? Entonces, pues se da este es el, digamos, el primer enemigo, son las élites kurdas, los sagas y los sheikhs. Entonces, ¿qué hace la gente del PKK? Sus primeras como acciones, sus primeras operaciones son justamente contra en las tierras donde tienen los sheikhs y los agas, donde tienen todos sus animales, sus propiedades, ¿no? Ahí es donde empiezan a ver las primeras confrontaciones, realmente, ¿no? En el campo. Ahora, aparte de ello, el segundo gran enemigo, digamos, del PKK, hay ciertas organizaciones islámicas. Bueno, dicho sea de paso, en el PKK no solamente hay kurdos, también hay turcos. O sea, muchos de sus fundadores también son turcos, ¿no? Entonces, justo no se plantea como una organización para los kurdos, ¿no? Es del Kurdistán, pero no es para los kurdos, ¿no? Es como bajo ciertos principios. Después, en ese entonces también surgen otras organizaciones como el Hezbollah. Este Hezbollah no tiene nada que ver con el del Líbano. Se llaman igual. ¿Por qué se llaman igual? Porque Hizb es partido y Allah, pues es Dios, el partido de Dios, ¿no? El partido de Dios, digamos, de Líbano está financiado por el Hezbollah libanés, está financiado por Irán, ¿no? Pero el de aquí, el de Turquía, pues es como una reagrupación de diferentes, como cofradías y grupos religiosos turcos y kurdos que se unen y ellos también combaten al Estado, porque al Estado no solamente lo estaban combatiendo las organizaciones de izquierda, le estaban combatiendo también las organizaciones de derecha. ¿Y quienes financiaban a el Hezbollah turco kurdo? Entre otros actores, el Estado de Irán, ¿no? Entonces, aquí como que ya podemos entender que hay una lógica geopolítica acá, ¿no? O sea, Irán tiene a sus grupos, ¿no? Israel tiene a sus grupos, ¿no? La Unión Soviética tiene a sus grupos, porque claramente en este entonces los Apoyullah, los seguidores de Abdullah Öcalan, estaban, pues digamos, en contacto con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, digamos, sería como otro enemigo, las organizaciones islamistas, dentro de las cuales naturalmente hay kurdos, ¿no? Eso es muy importante establecerlo, ¿no? Y finalmente hay un distanciamiento con los nacionalistas, que son estas dos familias que te dije, ¿no? Las Barzani y las Talabani, ¿no? Entonces, ya más o menos en el mapa podemos ir como dibujando el mapa político del Kurdistán, cómo se va caracterizando, ¿no? Tenemos por un lado el movimiento nacionalista kurdo, que sobre todo se expresa en Irak, ¿no? Tenemos los grupos como islamistas, como el Hezbollah, que están en Turquía, y tenemos, por supuesto, a la izquierda revolucionaria, ¿no? Aparte del PKK existían otras organizaciones donde habían kurdos, ¿no? No sé, por mencionar algunas, una se llama Tico, otra Cava, etcétera, ¿no? Es en el libro de Sakine Janses, justo ella las va nombrando, ¿no? Las diferentes, pues, organizaciones revolucionarias kurdas, ¿no?
Y ya por último, o sea, aparte de combatir a todo esto, ya por fin, ¿cuál es el otro enemigo declarado del PKK? Es esto, ¿no? El Estado turco. Buscan resistir contra las políticas homogeneizadoras del Estado turco. ¿Qué son estas políticas homogeneizadoras? Pues en concreto que no los dejan hablar su lengua, en concreto que no pueden tener propiedad de tierra a menos de que digamos, sí, se adapten, ¿no? Se asimilen, ¿no? Dentro del Estado-Nación turco. Y pues toda la guerra de baja intensidad que el Estado turco llevaba en el Kurdistán. Entonces, es bajo estos principios que surge el PKK, o el PKK, como le dicen ellos, como organización revolucionaria. Ella es Sakine Janses, la del libro, y ella es una de las fundadoras del PKK. Hubo dos mujeres, una de ellas después se salió, la que es Sire Yildirim, que fue como novia o como le llaman ellos de Abdullah Öcalan, pero ella es otra. Ella, por ejemplo, trabajaba o sea, su vida, ella nació en Dersim. Ella nació aquí en Dersim y pues le pasan muchas cosas que ella cuenta, ¿no? Cómo la casaron, etcétera, etcétera, cómo se va a Alemania, ¿no? Todo eso como en su juventud. Después migra al oeste de Turquía, hacia una ciudad que está por acá que se llama Izmir, donde pues participa de las huelgas obreras, organiza a la gente, mucho justo desde esta lógica de ese entonces, ¿no? Mucho desde la izquierda típica de los movimientos socialistas de entonces, ¿no? Después se regresa al Kurdistán, donde ya empieza a trabajar tal cual para el PKK. Y hay otra ciudad que está por acá, que se llama El Azdig. Ella forma parte del grupo del Azdig, pero mientras ella hacía actividad política, iban casi que pasa casa por casa, hacían acciones, etcétera, huelgas, demás. Lo que termina pasando es que la meten a la cárcel y durante 8 años está en la cárcel de aquí, la de Ahmed, la de Diyarbakir. Esa cárcel es muy famosa por las torturas, ¿no? Las que hacían, que creo que ya más o menos les había contado la vez pasada, ¿no? O sea, Sakine Jansus, ella cuenta en su libro el momento en el cuando la meten a la cárcel, lo primero que hace como el director de la cárcel, que es una persona que después va a ser ajusticiada por el PKK, por crímenes de odio, ¿no? Después lo matan, pues, la gente del PKK, obligan a todos los kurdos a decir ciertas frases, ¿no? Como que ellos son turcos y que están bendecidos por ser turcos. Sakine Janses no acepta decir la frase, entonces la golpean, la ponen en aislamiento, y así el segundo libro, cuando están ahí en la cárcel, trata sobre todo de cómo ella organiza como a las mujeres, en el pabellón de mujeres, que no eran tantas, pero organiza las huelgas de hambre, organiza muchas acciones para seguir haciendo vida política desde la prisión, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Por ejemplo, en la foto que vemos acá esto le llaman el movimiento del 78. Movimiento del 78, pues porque el PKK se funda en el 78, ¿no? Y esta persona que se llama Mazlum Doan es una persona que estaba en esa misma cárcel, pero en el pabellón de hombres, y como protestaban contra que no o sea, los obligaran a usar uniformes, protestaban contra el hecho de que los obligaran a decir, pues utilizar rangos militares para referirse a los soldados, etcétera, y como ellos se negaban a todo eso, hacían huelgas de hambre, etcétera, y uno de los actos más fuertes fue cuando se quemaron vivas 3 personas en la cárcel, se inmolaron. Te voy a enseñar aquí para que veas un poco la, el tipo de, de acciones que hacían, ¿no? El tipo de resistencias que hacían. Mira. Ahí. Ellos tenían periódicos, ¿no? Los publicitaban, etcétera, 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 ¿no? Justo dice que se murió el 21 de marzo de 1982 en Diyarbakir, ¿no? Y su muerte, suicidio, dicen en marzo de... Ah, claro, porque esto es muy importante. En marzo del 82, el 21 de marzo, que es el día de Nevroz. Nevroz viene de la palabra nu o nev, que es nuevo, Rus, año, ¿no? Entonces es como el nuevo año en el zoroastrismo, ¿no? O en todas las creencias como el alevismo, porque muchos kurdos son alevíes. Y el Nevroz es como una pues fiesta muy importante para los kurdos. Pues creo que les mandé también unas crónicas donde hablo de eso, ¿no? De Cava el Herrero, ¿o no? Mira, déjame las. No creo, fíjate. O sea, Es que sí están todo algunas surgió cosas. de un mito, ¿no? Ujú. Por ejemplo, algo que estaba prohibido ¿cómo se llama?
en Turquía era usar los colores del Kurdistán, ¿no? Como el amarillo, el verde, el rojo, eso está prohibido, ¿no? Y todo empieza porque justo Nevroz, ¿no? Y Kaba es un herrero. Y la leyenda básicamente dice que, pues donde hoy día está el Kurdistán, había un tirano que se llamaba Dehak, ¿no? Que era como un rey serpiente, ¿no? Mira, justo aquí dice, un rey Dehak era un rey serpiente maldecido por el demonio Ahriman. Entonces dice, dicho espíritu maligno hizo que crecieran de los hombros de Dehak dos enormes serpientes negras, las cuales ocasionarían que cada vez que éstas tuvieran hambre, el rey serpiente experimentara un intenso dolor. Entonces, las serpientes tenían que ser alimentadas por cerebros de jóvenes niños, ¿no? Y niñas de las aldeas aledañas al castillo, que serían como los antecesores de los kurdos, ¿no? Y pues para saciarlo, durante su reinado, dos víctimas eran ejecutadas cada día, ¿no? Una para cada serpiente. Hasta que surgió Cava, que era un herrero, y un día pues le va a tocar que 6 de sus 7 hijos fueron devorados por el rey serpiente, y entonces llegó el orden de que la última hija tenía que ser sacrificada, y Cava básicamente pues lo que hizo que en lugar de sacrificar a su hija, sacrificó una oveja que dieron de comer a las serpientes, escondió a su hija, y desde el escondite, como que organizó a la gente para matar a Dehak, ¿no? Entonces, por eso, a esta parte de aquí es como, como muy simbólico, ¿no? Es un día muy simbólico porque justo en esas fechas del Nebroso y así, como que prenden muchas fogatas, prenden fuego en las montañas, etcétera, y hacen como este tipo de rituales, es tal cual como un año nuevo, ¿no? Ay, se me olvidó, bueno, te lo iba a mandar, pero bueno, ahorita la mando, ¿no? Y ese día en la cárcel fue que Mazlum junto con otras 2 personas, pues se quemó vivo y se colgó, ¿no? Para justo protestar contra las condiciones dentro de la prisión de Diyarbakir y otras cosas que sucedían. Y ellos son como mártires, ¿no? Mártires que son como pues siempre hay retratos de ellos, porque el movimiento kurdo mucho lo que hace es, cada vez que alguien muere, le cuelgan un retrato en la pared, ¿no? Y siempre lo recuerdan. Normalmente en estos tiempos, todos pues la gente que está dentro del movimiento tienen su nombre, digamos, con el que nacieron, pero tienen su nombre kurdo, como que los bautizan. A mí, por ejemplo, me pusieron Bagger, que Bagger es como, significa viento, viento tenue, eso significa, ¿no? Entonces tienen esos nombres, ¿no? A veces tú los escoges, etcétera. Y así más o menos funciona. Déjame, te mando la crónica. Son 3 partes, ¿no? Pero esta es la primera donde explico lo del mito antes de que se me olvide. Ujú. Ajá. Y bueno, ahora, lo que es muy importante entender, que es lo que está como aquí en esta foto, que es algo que ya venía explicando, esta es la bandera del PKK y esta es la bandera del gobierno regional del Kurdistán, ¿no? Este gobierno regional es el del movimiento nacionalista que lideran Barzani y Talabani, ¿no? Aquí está Irak, por ejemplo, y toda esta parte de acá, después de años de guerra, porque evidentemente no fue muy agradable la situación, consiguen como cierta autonomía en el norte. ¿Cómo la consiguen? Aliándose, por ejemplo, con Israel, aliándose a veces con Turquía, ¿no? Entonces hay un pacto, ¿no? A Turquía, pues últimamente les da un poco igual lo que pase fuera de sus fronteras, mientras tuvieran un gobierno kurdo como marioneta. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, los Peshmerga, que es así como se les llama a los combatientes que son del gobierno regional autónomo, y la gente del PKK continuamente tenía pleitos, ¿no? Entonces, por un lado tienes la corriente revolucionaria y por otro lado tienes la corriente nacionalista. Y esa corriente nacionalista, pues no es de extrañar por nadie, que era apoyada por Israel, era apoyada por Turquía y por otros actores. En cambio, el PKK, pues en algún momento sí por la Unión Soviética, ¿no? Pero, pues más que nada, ellos estaban un poco por sus propios medios y generaban o tejían lazos con otras organizaciones revolucionarias, ¿no? Como los palestinos, por ejemplo, ¿no? De hecho, justo, bueno, esto es lo que sucede en los 90, ¿no? Pero cuando se da el golpe de Estado, en 1980, el movimiento kurdo pues, va bueno, el movimiento kurdo, el del PKK, se va a Siria y ahí se empiezan a entrenar, ahí empiezan pues sí, justo a hacer sus operaciones, a formarse políticamente, a tener sus congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, muchos otros están en la cárcel. Lo que termina sucediendo
es que pues hay una guerra de alta intensidad en Turquía por ahí de los años 90, porque el PKK comienza en 1984 a realizar ataques de guerra de guerrillas en Turquía. Entonces, lo que vemos en este mapa, todo lo que está en amarillo y en rojo, son fosas comunes, ¿no? Todas las fosas comunes que han encontrado hasta la fecha en Turquía. Si te fijas, pues obviamente la mayoría, pues ¿dónde están? Pues en el Kurdistán, ¿no? Entonces, eso es lo que está aconteciendo, ¿no? Y uno de los lugares donde van y hacen como sus congresos, uno de los lugares donde van y tienen como estos contactos con otras organizaciones revolucionarias, es precisamente el Valle del Bekaa. Y en el Valle del Bekaa es donde ellos se encuentran con el movimiento palestino, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí todo bien. Todo bien. Bueno, ¿qué sucede mientras tanto, en el caso del mundo árabe y de Palestina? Bueno, la vez pasada más o menos vimos de rápido que pues hay diferentes tipos de países árabes, ¿no? Están, por ejemplo, las monarquías del Golfo. Dame un momento. Están las monarquías del Golfo, por ejemplo, todo lo que es Qatar, Kuwait, todos estos países que pues empezaron a formar por estas alianzas que tenían con los británicos. Y por otro lado, tenemos el movimiento panarabista. Esa está la rivalidad entre Estados árabes de la que estoy hablando, ¿no? O sea, ¿cuál es esta rivalidad entre pues uno y otro? Pues es ideológica, ¿no? No todos los países árabes tenían las mismas intenciones, ¿no? Por ejemplo, es lo que les decía la vez pasada, pero ahora tal vez sí lo vemos con más calma. Esta es la bandera de Siria, ¿no? Esta es la bandera de Siria que tiene el rojo, el blanco y el negro, ¿no? Y estos son los colores de pues del panarabismo, ¿no? Creo que por aquí nos han de contar un poco de qué simbolizan. Dice, está compuesta por tres franjas, dos estrellas verdes del mismo tamaño y cinco puntas. Esta bandera fue emblema de la República Árabe, ¿no? Ujú. Aquí es lo que te digo. Los colores de la bandera de Siria son tradicionales del panarabismo, que pueden observarse en las banderas de Yemen, que si te fijas son los mismos colores, de Egipto, mismos colores, de Sudán, mismos colores, y la de Irak. Y dice, el color rojo simboliza la sangre de los mártires y también fue el color de la dinastía Hachemí. Los hachemíes son los descendientes del profeta, de la casa del profeta, ¿no? Por ejemplo, en la bandera de Jordania también tienen el rojo y los líderes del estado de Jordania es no, ¿cómo se llama? Jordania. Se llama Reino Hachemita de Jordania. ¿Por qué? Porque se supone que está gobernado por los antiguos, pero de la familia del profeta Muhammad, para pronto, ¿no? Y pues ellos tienen un rey, ¿no? Y fíjate cómo tienen casi los mismos colores, pero tienen el verde. Ahorita vemos lo del verde, ¿no? Pero bueno, justo lo rojo simboliza eso, ¿no? En este caso, sobre todo la sangre de los mártires, el blanco de la dinastía de los Omeyas. Los Omeyas fue el primer califato que hubo, la primera organización, o sea, no sé si te acuerdas, o se acuerdan que, bueno, no sé si te acuerdas porque no está tan, que les dije que cuando el profeta Muhammad se muere, siguen los Rashidun, ¿no? Que son los bien guiados, que son los cuatro califas, los líderes de la comunidad islámica que siguen al profeta y son Rashidun o bien guiados porque conocían al profeta Muhammad, ¿no? Pero después viene un tema de la sucesión y la dinastía de los Omeyas es aquella donde, pues ya, el primer líder, digamos, de esta dinastía, que se llama Muawiyah, pues es de una facción, ¿no? Que es la facción suní, ¿no? Y forma su propio califato, ¿no? Entonces ese sería el blanco. Si te fijas, pues tiene que ver mucho con la historia del pasado, ¿no? Las dos estrellas estas, ahorita hablamos de eso, representaron a la República Árabe Unida, ¿no? A Egipto y a Siria. Y el verde fue usado por el califato fatimí, que fue un califato que existió en Egipto, etcétera, hace mucho tiempo,
Fátima, se llama Fatimí por Fátima, que Fátima era la hija del profeta, por eso tiene ese nombre. Y el negro fue el color del califato abasí. Lo que siguió a los omeyas fue a los abasíes, ¿no? Entonces, como esto es un poco lo que representan los colores de el panarabismo. Pero, por ejemplo, si te fijas, esta es la bandera que utiliza el Ejército Libre Sirio, ¿no? Que dice aquí fue primera bandera de la Siria independiente, actualmente usada por la oposición siria en el exilio. Y esta bandera, pues tiene otros principios, ¿no? Si te fijas, cuando era mandato francés, son estas banderas, ¿no? Entonces, sí representa como, ¿cómo decirlo? Como una posición mucho más cercana a Occidente. En cambio, el panarabismo no. Y en cambio, si vemos, por ejemplo, la bandera de Jordania, de Jordania o Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, porque todos tienen la misma, ¿no? Dice acá, a ver si nos dice qué simbolizan los... Ajá. Eh, bueno, el pueblo árabe. Ajá, por ejemplo, sus 7 puntas de esto son 7 versículos de la Fátiha, que es la primera sura, lo primero que sale en el Corán para pronto, ¿no? Y pero no, lo que me interesa son los colores, ¿no? Los colores panárabes, que representan a los colores panárabes, más el verde, pero aquí no nos explican el verde, que es lo que quiero que veamos. O sea, son los mismos colores de los panarabistas, pero los panarabistas por algo le quitaron el verde, ¿no? Y, mira, especial, la Basida, el Umayya, el Fatimí y el Rashidun. El verde representa el califato Rashidun en este caso, ¿no? Entonces, justo tiene que ver con pues con estos mitos del pasado, ¿no? Del Islam y del arabismo, ¿no? Pero bueno, este, volviendo a esto, pues esta es un poco la rivalidad que existe, ¿no? ¿Quién es el máximo exponente del panarabismo? Y ahí es donde yo les mandé la vez pasada un documental, que es que los puse al final, al final no, pero que se llama sobre la nacionalización del canal de Suez. Bueno, según yo, ajá, ahí les puse el documental de Nasser, ¿no? Que es creo que es de la BBC. Y en este documental, pues está bueno, porque en una hora no es como que se entienda todo, pero entiendes gran parte de lo que está sucediendo en este periodo, ¿no? Es ¿no? Que dura como 58 minutos, pues te lo recomiendo bastante, ¿no? Pues Nasser se convierte como en el líder del panarabismo. ¿Y qué busca el panarabismo? El panarabismo es una especie de nacionalismo, y un nacionalismo que yo pues más o menos haría un símil con el latinoamericanismo, que sería todos los países árabes somos hermanos, entonces busca la unión de los países árabes, ¿no? No tanto por una cuestión religiosa, porque es hasta laico, sino que por una cuestión étnica, ¿no? Y uno de los principales proyectos que establece Nasser de 1958 a 1961 se llama la República Árabe Unida. Que la República Árabe Unida básicamente fue unir a Siria y Egipto en un solo país. Fue un proyecto que duró 3 años, o sea, no duró mucho, pero como que sí te habla un poco de las cercanías ideológicas, ¿no? Y el partido que estaba en ese entonces ahí era el partido Ba, que es el mismo que gobernaba en Irak, ¿no? Esa es la razón por la cual tienen, digamos, la misma bandera, ¿no? Ahí hay como esta proximidad política que después, con el paso de los años, pues va a ir desvariando o se va a ir transformando. Y en ese mismo periodo, en el 56, mientras estaban a hacer, logró la nacionalización del Canal de Suez. El Canal de Suez, para refrescar un poco la memoria, este tipo de cosas. El Canal de Suez es muy importante porque por ahí pasan básicamente todas las mercancías que vienen de Asia hacia Europa, ¿no? Y en vez de tener que dar la vuelta por el sur de África, pues pasan por acá. Este canal lo construyeron los británicos y los franceses cuando eran las potencias ocupantes de esta parte, ¿no? Entonces, justo los franceses y los británicos tenían como el control del canal de Suez. Pues Nasser lo nacionaliza y es que todas las mercancías que se producen por acá y van por acá y cruzan esta parte de acá, pues así se llegan a Europa. Si tú nacionalizas el canal de Suez e impides pasar mercancías por acá, pues tienen que dar toda la vuelta. Entonces, es un punto estratégico, geoestratégico, muy, muy importante. Ahí en el documental cuentan cómo lo logró Nasser, ¿no? Que tuvo que ver con algo de Estados Unidos, que tenía que ver con un préstamo que Estados Unidos quería con Egipto. O sea, también eso es algo muy importante. Muchas veces se romantiza esta cuestión del panarabismo como no, es una alternativa a el capitalismo y a la idea de los soviéticos, etcétera, etcétera. Pero pues en realidad más bien ellos jalaban parejo para ambos lados. O sea, Egipto aceptó préstamos, ¿no?
del banco, sí, bueno, de los gringos, para pronto, y al mismo tiempo a veces aceptaba ayuda de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces, más bien era un movimiento político que, pues, no, digamos, no era, claramente no era antioccidental, ¿no? Porque pues, había muchas cosas que estaban integradas, digamos, a la lógica global. Y esto es como lo que sucede, ¿no? En 1967, bajo esta idea del panarabismo, los estados árabes, y ahí sí incluidos Jordania, por ejemplo, combaten juntos a Israel en lo que se conoció como la Guerra de los 6 días, que es la que más o menos vimos muy rapidísimo la vez pasada, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, más para que veas quiénes eran los beligerantes, ¿no? El Wikipediazo, que duró 6 días, tal cual, ¿no? Del 5 al 10 de junio, ¿no? Y justo son la República Árabe Unida, o sea, Egipto, Siria, Jordania, Irak y, en menor medida, Arabia Saudita y Líbano. Entonces, justo las corrientes, digamos, panarabistas de la región son las que combaten Israel. Aquí no vemos que salga Kuwait, no vemos que salga Emiratos Árabes Unidos, no vemos que salga Qatar, no, pues no, porque ellos no, ellos siempre fueron aliados de Israel, punto, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, ¿no? En cambio aquí, pues mal que bien con sus cosas, pues sí tenían como pleitos con Israel, ¿no? Entonces se da la guerra de los 6 días, Israel la gana y se da este expansionismo, que es el expansionismo que más o menos vimos en los mapas de las pasadas, ¿no? Que está acá, ¿no? Que se llama la Naxa, ¿no? Todo esto que está en verde es lo que quedó para Palestina, pero todo esto que está en este color fueron las anexiones de Israel entre 1948 y 67. Casi todos fueron en la guerra de los 6 días. Además de esto, ocuparon Egipto, o esta parte de la península del Sinaí en Egipto, y ocuparon los altos del Golán en Siria, y ocuparon Cisjordania, que era administrado antes por Jordania. Es decir, los tres países, bueno, Irak no, porque Irak está más lejos, ¿no? Pero de los 4 países que atacaron Israel, 3, pues Israel les quitó territorio, ¿no? Y hasta la fecha no se los devolvió, más que esto y esto, y ahorita vamos a ver por qué. Porque se dan la guerra del Yom Kippur, que fue como una especie de continuación que hizo el sucesor de Nasser, que se llamaba Saadat, se llama guerra del Yom Kippur, porque fue como un ataque sorpresa el día del Yom Kippur, y la vuelve a perder pues la vuelven a perder los árabes, y entonces Sadat firma los acuerdos de Camp David en el 78, en los cuales Egipto reconoce a Israel, ¿no? O sea, y esto es muy grave, porque este es el antecedente directo en el cual ya por primera vez un país árabe, y no cualquiera, Egipto, reconoce al Estado de Israel, ¿no? Entonces, más o menos mientras los kurdos estaban viviendo sus propios procesos, pues los palestinos o el mundo árabe en general estaba teniendo esto. A ver si aquí encuentro algún mapita. Eh, pero dice... ah, ajá, ajá, ajá. Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Abanderada por Egipto y Siria esta guerra, ¿no? Y bueno, etcétera, el canal de Suez, lo que sea. Eso también viene en el documental. Y quiénes eran, ¿no? Y aquí ya vemos más claro pues tal cual como el mundo bipolar un poco, ¿no? El que se está viviendo, ¿no? Porque por un lado tenemos Egipto y a Siria contra Israel, con fuerzas expedicionarias de Arabia Saudita, Argelia, Cuba, Irak, Jordania, Kuwait, Libia, que Libia en ese entonces tenía esta otra bandera aparentemente, Marruecos, Sudán, que esto se me hace rarísimo porque la bandera de Libia con Gaddafi era verde, pero bueno, Marruecos, Sudán, Túnez, o sea, prácticamente ya se expande, ¿no? Este movimiento panarabista contra Israel a más países del mundo entero. ¿Y con qué apoyo internacional contaron cada uno de los bandos? Pues Israel con el de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Grecia, o sea, los poderes pues, coloniales, ¿no? Por eso digo que tal cual es un proyecto colonial europeo, ¿no? Lo de Israel, ¿no? Y del otro lado, pues era la Unión Soviética, la Alemania Oriental, Corea del Norte, Pakistán, etcétera, ¿no? A ver si hay algún mapita aquí de esto. Mm, Bueno, no hay. Pero, no, sí, no. Pues, ocupado antes de la guerra, ocupado tras la guerra de los 6 días, y aquí está la península del Sinaí, y tras la guerra del Yom Kippur, Israel todavía
se expande más, todavía más hacia el oeste, ¿no? De hecho, Israel ocupa la ribera de acá para tratar de controlar el canal de Suez, ¿no? Entonces tuvo mucho que ver el tema del canal de Suez. ¿Y por qué Sadat firma los acuerdos de Camp David? Para recuperar, o sea, digamos un poco a cambio de que les dieran el canal de Suez, ellos reconocen a aquí está, recuperan esto y a cambio y la franja de Gaza también, porque la franja de Gaza era administrada por Egipto, a cambio de que les regresen eso y todo bien con el canal de Suez, pues reconocen al Estado de Israel y esa es una gran derrota para el movimiento palestino. Entonces justo volvemos a este mapa, ¿no? Como poco a poco se va comiendo cada vez más y más y más territorios Israel y hasta la fecha ocupan esto, que son los Altos del Golán. Esto es lo que explica por qué ocupan los Altos del Golán, porque pues, Siria era parte de la coalición, era parte un poco de Egipto, y en el Golán, como puedes ver, está el río, aquí hay agua, ¿no? Pues la parte donde hay agua es donde está ocupada por los colonos, ¿no? Este mapa como que nos muestra más o menos actualmente la composición étnica actual de la región. Por ejemplo, en amarillo están los árabes, es aquí, y en esta parte de aquí están los judíos. Pero si nosotros como, a ver si puedo, sí, si hacemos un zoom y nos vamos al Líbano y a Siria, vemos que no es tan fácil, ¿no? Porque tanto en Siria como en Líbano hay muchos grupos minoritarios. Por ejemplo, en Líbano, lo que sí ya vimos la vez pasada, hay muchos cristianos, ¿no? Y en Líbano hay diferentes tipos, bueno, también hay cristianos maronitas, cristianos griegos, cristianos armenios, de todo tipo, ¿no? Arameos, ¿no? Sin embargo, bueno, también están los drusos que viven aquí en el sur, ¿no? En este color de acá son los drusos, también aquí en Siria. Sin embargo, tenemos que hasta la variante Shia del, de, en Líbano, ¿no? Irán es el único país del mundo, es el único proyecto político de la historia en el cual bueno, los chiitas han logrado como mantenerse en el poder, ¿no? Porque los chiitas históricamente siempre han sido como, siempre han tenido como esta carga como de mártires, ¿no? De que los han atacado, de que los han perseguido, ¿no? Entonces, por eso en el chiismo, como se ocultaban, hay muchas, también como subdivisiones o ramas, como un poco más místicas o un poco más distintas, ¿no? Bueno, Irán suele apoyar a todas las variantes shias en la región, porque Irán sería como casi casi que pues el territorio madre, tal vez para muchos de ellos, ¿no? Este, por ejemplo, Hezbollah, es lo que te decía, en lo que se supone que Irán, digo, perdón, que Israel está bombardeando ahorita, sería a ellos, ¿no? A los de Hezbollah, que sería, pues, estos grupos apoyados por Irán, con un nacionalista islamista, y con perdón, una ideología islamista, ¿no? Y en Siria, pues, como vemos, también hay diferentes grupos, ¿no? Y uno de estos grupos, que es el de acá, son los alawitas, que los alawitas son la élite gobernante de la región, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama. Déjame, voy por ahora. Entonces, en 1968 se funda la OLP. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina. Y la OLP es una coalición de movimientos políticos palestinos de diferente tipo, ¿no? De diferente ideología. Por un lado, por ejemplo, tenemos a Fatah, que ahí vemos justo pues en su escudo, tiene la bandera de Palestina con el verde, ¿no? Y tiene pues la silueta de Palestina y las armas. No es un movimiento nacionalista palestino, tal cual, ¿no? O sea, como sin más, sin mayores apellidos, ¿no? Fatah es el que gobierna hoy día Cisjordania, ¿no? Después está el Frente Popular para la Liberación Palestina, después el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, y estas dos organizaciones, si te fijas, usan el color rojo, y ese color rojo es porque son más bien organizaciones de carácter socialista. Entonces son ellos, son los del Frente Popular para la Liberación Palestina en concreto, son ellos los que básicamente invitan
a los kurdos al BK, ¿no? Esa es la alianza, ¿no? Entre esas organizaciones, ¿no? Lo interesante de esto, no sé si hay una película que no es muy buena, pero bueno, sirve para entender algo, que es se llama Bader Meinhof, no sé si la conoces, ¿no? RAF Bader Meinhof. La RAF fue como un movimiento como comunista, una guerrilla que operaba en Alemania Occidental, ¿no? Y justo en la película te muestran que ellos también llegaron a Palestina a combatir con los palestinos, ¿no? Entonces, era una visión en ese entonces internacionalista, pues, ¿no? Este, por ejemplo, esta persona que está acá, no sé si la conoces, pero se llama Leila Khalid. Ella es como todo un ícono en Palestina. Entre otras cosas, lo que hacía, ella era parte del Frente Popular para la Liberación Palestina y lo que ella hacía era secuestraba aviones y después de que los secuestraba, se hacía cirugías plásticas. Y en algún momento la capturan, etcétera, y en una de esas que la capturan, él estaba, por ejemplo, con un nicaragüense, con el movimiento sandinista de aquel entonces. No lo de ahora, sino los que acabaron con Somoza, ajá, los que acabaron con Somoza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, ¿no? Como estas son. Y otras dos son, por ejemplo, la Unión Palestina Democrática, el Partido Popular Palestino, que son otras organizaciones más pequeñas, algunas con cierta ideología, otras con otra, etcétera, ¿no? Otras son nacionalistas y demás, ¿no? A lo que veo es que era como un frente. Esto es la OLP y aquí es muy importante entender que aquí no estoy mencionando la palabra jamás, porque jamás todavía ni existía, jamás no, ni al caso, ¿no? Jamás es fundado después, vamos a hablar de eso, pero uno de los que le dieron dinero o apoyaron más bien a Hamas fue el Estado de Israel. ¿Por qué? Para debilitar a Fatah, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo resisten ellos? ¿Cómo resisten los palestinos? ¿Cómo es su resistencia civil frente a la ocupación de Israel? Son las intifadas, ¿no? Que son acciones contundentes frente al invasor. ¿Qué es? Resistencia civil, ¿no? La primera es en 1987 al 93. Fíjate cómo aquí ya los tiempos van concordando, ¿no? O sea, mientras los kurdos están en una guerra con el Estado turco, mientras están todas estas cosas comunes y estas patrullas paramilitares y estos grupos paramilitares como los Lobos Grises que se dedican a básicamente matar kurdos y comunistas por todos lados, incluido en el extranjero, a Sakineh la asesinaron en Alemania, ¿no? Perdón, perdón, en Alemania, en París, en Francia, aunque en Alemania también han hecho como acciones, ¿no? Todos los palestinos están resistiendo a Israel, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Bueno, en concreto, boicot a productos israelíes, rechazo a pagar impuestos, comités de autoorganización, confrontación de civiles contra militares israelíes, como lo que vemos acá. Y esa intifada tiene como, como resultado los acuerdos de Oslo de 1993. Y aquí es donde todo se vuelve súper complicado. ¿Por qué se vuelve súper complicado? Cuando Fatah, porque es Fatah era como la organización más fuerte, cuando Fatah acepta firmar los acuerdos de Oslo y Jordania reconoce Israel, porque como consecuencia de esto, Jordania reconoce Israel, se plantea la solución de los dos estados, ¿no? De que Israel y Palestina pueden convivir juntos, ¿no? Y se crea la ANP, que es la Autoridad Nacional Palestina. La ANP va a ser, digamos, el órgano que se va a encargar de gobernar a los palestinos, que en concreto va a ser Fatah, ¿no? Fatah acepta los acuerdos de Oslo y acepta la solución de los dos estados sin problemas. Pero el Frente Popular para la Liberación Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina no lo aceptan, porque ellos no quieren eso, ellos no quieren un Estado, ellos quieren la revolución social, son organizaciones revolucionarias, son revolucionarios como el PKK, ¿no? Entonces, cuando se da esta solución, Israel empieza también a apoyar a Fatah para que acabe con la disidencia política palestina, ¿no? Y así es como todas estas organizaciones tienen que huir de Palestina, tienen que huir de Cisjordania, ¿no? Leila Khalid, por ejemplo, hoy día no vive en Palestina, ella vive en Jordania, exiliada, ¿no? Ese trabajo sucio para Israel lo hizo Fatah, ellos, ¿no? Entonces, Yasser Arafat, todos estos que digamos en el imaginario colectivo son héroes, ¿no? De la resistencia palestina, pues la verdad es que no lo son, ¿no? Son pues personajes que claudicaron y reconocen, porque al aceptar la solución de los dos estados reconocen Israel. Y al reconocer eso,
reconocen todo el despojo de tierras que hubo desde 1945. Entonces, por eso digo que aquí se va un poco más complicado porque obviamente entre los palestinos no todos son, digamos, de la misma corriente. Ahora, se supone que para definir quién gobierna Palestina, es decir, la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, que es como la conjunción de organizaciones que gobiernan Palestina, dentro del cual el 95% es Fatah. De hecho, más vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Para ver quiénes son los partidos que ahora, porque creo que sí tienen alguno que otro de estas organizaciones, pero mm, Autoridad Nacional Palestina. Ahí está. Y no vienen aquí como los caños. No, no dicen. Pero bueno, el punto, no sé si dice. ¿No? Mahmoud Abbas, que es el que tiene el 66, que es de Fatah, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Taifir Khalid, ¿no? Que tuvo el 3,6% de los votos, ¿y de dónde es? Del Frente Democrático por la Liberación de Palestina, ¿no? Tenemos, otros partidos, ¿no? Porque como cualquier país, digamos, tienen diferentes organizaciones, pero, bueno, el punto aquí es que es avasallador el poder que tiene Fatah, ¿no? En la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Aquí está tal cual y esos son los partidos, ¿no? Si te fijas, ni siquiera sale el Frente Popular para la Liberación Palestina porque los corrieron, o sea, ellos están en el exilio, ¿no? Jamás incluso, este, sí llegó a participar en esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que se supone que la Autoridad Nacional Palestina iba a ser gobernada así. De hecho, la razón por la cual eh, Hamas controla la Franja de Gaza y Fatah controla Cisjordania es porque Hamas fue votado en Gaza y pues en Cisjordania no ganó jamás. Entonces, como aquí cito a Noam Chomsky, Noam Chomsky dice, los palestinos se les ocurrió votar mal, ¿no? Y como los votaron mal, los aislaron del mundo. Jamás es una organización que ahorita volvemos, pero está más ligado como a cuestiones del Islam, ¿no? De los hermanos musulmanes, etcétera, es de cierta otra corriente política. Entonces, ya empiezan estas como confrontaciones entre organizaciones palestinas. Ahora, de facto, ¿cómo es el control territorial de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania? Esta se divide en tres áreas, ¿no? El área A, que es el control civil y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que es el 18% de Cisjordania y que agrupa el 55% de la población. Es decir, todo esto que está en verde, ¿no? Ahí es donde, pues en teoría, Fatah gobierna. Tenemos el área B, que sería toda esta parte, que corresponde al 21% de Cisjordania y el 41% de la población que vive en Cisjordania. Son áreas donde el control civil lo tiene la Autoridad Nacional Palestina, pero la seguridad la tiene Israel. Entonces, por ahí, pues se la pasan pasando militares, por ahí, como, pues hay este completo control sobre ese territorio, ¿no? Y la área C es todavía más grave porque el control civil y de seguridad es completamente de Israel, ¿no? Que es el 61% de Cisjordania, o sea, en cuestiones territoriales es la mayor parte, solamente tiene el 4% de la población. ¿Dónde están estos asentamientos de la área C? Cerca del agua. ¿Dónde están las zonas militares, que son estas de acá? Cerca del agua. ¿Dónde están los asentamientos israelíes? Están en estas partes, ¿no? Pero entonces, primero que nada, si te fijas, el río Jordán está completamente controlado por Israel. Los mejores pozos de agua están controlados por Israel. Y al mismo tiempo, como entre las diferentes ciudades palestinas, se forma lo que llaman como una especie de archipiélago, porque no hay una continuidad entre una y otra. Entonces, justo aquí dice, hay más de 600,000 colonos en 200 asentamientos distintos, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Incluso ciudades como la de Hebrón, ni siquiera todas las ciudades de la zona A, porque el 15% no pueden tener acceso a los palestinos. ¿Por qué? Porque hay colonias, asentamientos israelíes, ¿no? Incluso, de hecho, o sea, además de todo esto, se supone que la línea verde que está aquí, se supone que era como los límites de los acuerdos
que hubo en los acuerdos de Oslo de hasta dónde llegaba Cisjordania. Bueno, Israel construyó un muro, el muro de Cisjordania, y ni siquiera son capaces de respetar la propia línea verde que ellos mismos firmaron, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en esta parte de acá, se meten literalmente directo hasta acá con asentamientos israelíes, ¿no? También Jerusalén, obviamente. Estos son como los más importantes asentamientos israelíes, aquí también, ¿no? Entonces, desde el punto de acá, es que en primera, ni siquiera están respetando lo que habían dicho, ¿no? De que la Autoridad Nacional Palestina iba a poder gobernar esto. Y en segunda, además de todo esto, este, la solución de los dos estados es completamente inviable. Es completamente inviable porque lo que tienes aquí es un archipiélago que no tiene ninguna posibilidad de comunicación. Toda la circulación por estas ciudades, entre ciudad y ciudad, sí, ahí están donde están los famosos checkpoints que instaló Israel, ¿no? En Cisjordania. Entonces, no hay como tal una autonomía, ¿no? No, o sea, yo diría incluso que les vieron la cara, ¿no? A los que firmaron los acuerdos de Oslo. Les vieron la cara completamente. Y mientras tanto, en la Franja de Gaza gobierna Hamas, ¿no? Esto es como una imagen que es justo el día a día en Cisjordania, ¿no? Estos checkpoints que están hechos para limitar la movilidad de los palestinos y un poco también para decir, pues, quién manda, ¿no? Y este es el muro en Cisjordania, ¿no? ¿Quién manda ahí, ¿no? Aquí lo importante de dónde están los asentamientos, justo lo que está en verde, es los asentamientos, bueno, más bien el territorio controlado por Palestina, ¿no? O por la Autoridad Nacional Palestina. Y lo que está en morado es esto, rosa, sería lo que controla Israel. Aquí tenemos un mapa de las tres cuencas en las que ocupan Israel, ¿no? Si te fijas, aquí hay una línea, que es la línea del parteaguas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el agua que llueva de aquí va a escurrir para acá o para acá. Precisamente dónde es donde se establece los asentamientos israelíes, es precisamente hacia donde escurre el agua, donde están los mejores pozos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justo también es una cuestión territorial, ¿no? De esto, ¿no? Ahora, lo que hablábamos la vez pasada un poco de cómo Israel construye su narrativa de Estado-Nación, pues se basaba mucho en esta idea de que Israel está vacío, digo, perdón, de que Palestina está vacío. Y como está vacío, ellos lo iban a lograr, y por eso utilizan estos colores, ellos lo iban a lograr pues convertir en un lugar civilizado. Y fíjate, por ejemplo, en este mapa en particular, como todo lo que no es Cisjordania y Gaza, se ve de un color como más amigable, que es como por medio de los mapas, ¿no? Y esto, ¿no? La ilusión del vacío. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de un mapa de la población de Australia y dice cero, ¿no? Que aquí no vive nadie, pero en realidad no es cierto, dice no white residents, ¿no? Entonces, eso se hace mucho en los mapas, ¿no? Como decir, aquí no vive nadie, y aquí al mínimo sí lo pusieron, hace mínimo sí tuvieron la decencia de poner que se refieren a los blancos, pero aquí no, aquí al hacer esto pareciera que son territorios vacíos, que están libres para ser ocupados. Este es otro ejemplo, ¿no? Que dice, es un mapa de la población o la densidad poblacional en Estados Unidos en 1850 y todo esto te sale como si estuviera vacío, como si no hubiera nadie. Entonces casi casi que es una invitación para ocupar toda esta parte. Menos acá, ¿no? Que aquí está lo del oro. Pero bueno. Y esto es a lo que hablamos, ¿no? El internacionalismo del Frente Popular para la Liberación Palestina y el Frente Democrático para la Liberación Palestina. Eh, Ellos están obligados a exiliarse al sur del Líbano. ¿Por qué? Porque Fatah los corre, los expulsa de Cisjordania. Entonces tienen que exiliar al sur del Líbano, donde operan. Y ahí es donde estos partidos como el PKK o la RAF, fracción del Ejército Rojo en Alemania, van pues a entrenar con ellos, ¿no? A estar con ellos, ¿no? Y bueno, esto como a grandes rasgos sería como la, como esta parte, ¿no? La sesión 3 yo les dije que la sesión 2 era la más densa, ¿no? Porque era donde se agrupaban todas estas cuestiones, pero en la 3 justo donde surgían todas estas propuestas, todas estas organizaciones, históricamente dónde salen, etcétera. Entonces, justo aquí qué mal que no vino Tania, porque justo aquí es como la parte donde esto ya no se vuelve tanto como yo hablando 1000 horas. Bueno, la siguiente sesión volveremos un poco a ese formato, porque vemos la parte de las propuestas políticas disidentes, etcétera, etcétera. Pero no sé si tengas alguna duda o algún algo, ¿no? Como que me quieras como comentar, etcétera, de esto que hemos visto.
Pues fíjate que durante las 3 sesiones casi me he quedado con esta sensación de, como de lo grande de este plan, ¿verdad? O sea, como entender otras aristas, digamos, de algo que ya va. Ya tenía ahí visto, pero ponete, sí, o sea, es lo mismo, ¿va? El canal de Panamá con el dinero gringo. El canal, Ujú. o sea, es como paralelos casi, ¿va? Y vi este documental del 2019 de Gaza pelea por su libertad. em, y cabal ves como lo mismo que están haciendo ahora, solo que en una escala menor. Es como que si fuera un experimento social que van aumentando, ¿va? Conforme pasa el tiempo. Y cómo con dinero se rompen las alianzas locales entre movimientos. O sea, es como terrible, es como un loop en todos lados. Y por otro lado, digamos, usando las herramientas, sí, colonizadoras, ¿verdad? De las ciencias, digamos, desde la antropología, cartografía, demografía, o sea, todo ha empezado como para uno decir quién es humano y quién no. Esto que vos decías de cómo están en los mapas la gente que no, los lugares vacíos, ¿verdad? Eh, o incivilizados, o no sé, ahora sería subdesarrollado, los países Ujú. en vías de desarrollo. O sea, es el mismo discurso, solo que va cambiando conforme cambian los tiempos. Ponete aquí, pienso con esto de los acuerdos de Oslo. Pienso en los acuerdos de paz, o sea, fue ¿cómo dijiste vos que les vieron la cara? Sí, O sea, sí, sí. al final, o sea, es pura paja, pues es hecho para como cumplir con unos pasos burocráticos de derecho internacional y de derecho local, cuando en realidad, o sea, no hay ni justicia ni resarcimiento. Realmente es horrorizante esto, más allá de lo que ya sabía. No sé, es así como... Y por otro lado, digamos, al leer, o sea, ver esto de las resistencias ante unos poderes tan grandes, pues sí decís de fijo que hay que seguir resistiendo, ¿va? O sea, También, sí, sí, como sí. que no hay otra opción, pues no lo concibo tampoco, ¿va? Como que hay que seguir resistiendo aunque sea gigante esto y un plan de mucho tiempo, con mucha plata. eh, Sí, con gente que no se va a pelear entre sí, pues, sino que van a hacer que otros nos peleemos. También por eso como el curso le puse como resistencia y revolución, ¿no? Porque, por ejemplo, nadie podrá negar que, aquí está, Fatah fue un movimiento de resistencia. Nadie lo podría negar, ¿no? O sea, tampoco nadie podría negar que jamás es un movimiento de resistencia. Así como nadie podría negar que en su momento los jóvenes turcos fueron un movimiento de resistencia. Es más, Ujú. incluso hasta la idea de sionismo, en un primer momento de resistir contra los pogromos, contra los judíos en Europa Oriental, fueron movimientos de resistencia. Pero eso no lo hace revolucionario, ¿no? Y eso Claro. es como la gran crítica que yo tengo con el movimiento palestino, que es la gran razón, yo creo que por la cual no me invitan a ningún lado a mí, que, que, que o sea, sí está muy bien como el tema de apoyar el movimiento palestino, etcétera, etcétera, pero no tienen o sea, las organizaciones que sí tenían una propuesta revolucionaria, que sí tienen una propuesta que va más allá de simplemente aceptar dócilmente el, pues las negociaciones que llegan con los Ujú. estados y que después los traicionan, obviamente porque la correlación de poder, pues no hay comparación. Si no tienes un programa revolucionario, si no tienes una visión revolucionaria, pues te quedas con un movimiento de resistencia. Pero un movimiento revolucionario que siempre va a ser un movimiento de resistencia, por supuesto que sí, siempre lo va a ser, pero aparte de resistir, propone. O sea, no es solamente resistir heroicamente y ser un mártir y ya, ¿no? Sino como qué viene después de eso. Y no forzosamente, y es lo que yo siempre digo de jamás, ¿no? Pónganle ustedes que jamás logra expulsar a Israel de Gaza, y es más, que logra expulsar a los sionistas de Palestina slash Israel, ¿no?
¿qué sigue, no? Y ahí es donde siempre viene esta consigna que me parece lo más, como es cursi, pero está vacía de significado, ¿no? Bueno, todos los pueblos tienen derecho a autogobernarse. O sea, sí, no cabe duda, ¿no? Pero, pues si jamás va a ser lo que va a gobernar ahí, pues tal vez desde un marco teórico del Estado-Nación, sí lo que corresponde es dejar que se autogobiernen y ya. Pero si uno es crítico a este modelo porque cree en otro tipo de realidades, ¿no? Pues obviamente que esa premisa es muy vacía, ¿no? Como la Ujú. de que todo el mundo tiene que tener el derecho a autogobernarse mal si quieren. Pues no, porque al final eso sigue abonando cuando uno tiene como una perspectiva revolucionaria internacional, sigue abonando a algo que está en contra de la revolución, ¿no? Y que todo esto está partiendo de, claro, de una idea de Estado, Ajá, que por exacto. sí ya está sesgada, pues, ante o sea, es un modelo de represión desde ya, digamos, desde su inicio. Sí, por eso Mm, lo que hace el movimiento kurdo, por ejemplo, mucho es o sea, parte, bueno, cuando se reconvierte, eso lo vamos a ver después, ¿no? Porque el PKK se va a reconvertir, son un spoiler, ¿no? Pero propuestas políticas diferentes, ¿no? Como va a cambiar del marxismo-leninismo al confederalismo democrático, va a cambiar sus paradigmas, ya no va a querer un Estado-nación socialista, porque ¿qué es lo que sucede? Que en 1991 pues la Unión Soviética se desmiembra y con ello pues hay un cambio en todo el mundo. Y ese cambio, entre muchas de las cosas que suceden, es que en 1999 Abdullah Öcalan, el líder del PKK, el fundador y líder del PKK, pues termina que tiene que exiliarse, ¿no? Y ahí hay una reconversión. Bueno, tiene que exiliarse y la Mossad, junto con la CIA y el gobierno de Kenia, lo secuestran tal cual y lo meten en una cárcel, ¿no? A Abdullah Öcalan, que es como el líder del PKK, ¿no? Y a partir de ahí hay una reconversión del movimiento kurdo y ya plantean otro tipo de lógicas, ¿no? Una lógica, por ejemplo, que no, que es antiestatista y que se basa mucho y lo que vimos la vez pasada, ¿no? Es en una crítica a todo lo que viene siendo esto, ¿no? O sea, como, bueno, más bien esto, ¿no? O sea, como, ves que la vez pasada te hablé, bueno, les hablé de esta onda de Gilgamesh y que como, pues, la crítica al patriarcado es la crítica del Estado, ¿no? Porque el Estado es una organización jerárquica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues justamente eso es lo que está como aconteciendo, ¿no? En el movimiento kurdo, ¿no? Hay como toda una reflexión, pero no desde que eso es como una gran crítica que le hacen al marxismo-leninismo, porque ese se queda, no, bueno, no es que se queda, también habla del pasado, pero habla, digamos que se clava o se traba en las revoluciones burguesas. Pero ellos, el movimiento kurdo explica todo lo que estamos viviendo desde mucho, mucho más atrás, que es desde la revolución neolítica, que eso también lo dice el marxismo, ¿no? Pero hablan de esta cuestión del patriarcado, ¿no? Y hacen una crítica al Estado. Ahí es donde hay un poco como con el anarquismo, como que hay, pues, como puntos en común, ¿no? Puntos en común, aunque no es lo mismo, ¿no? Y es justo acabar, o sea, por eso digo que la segunda sesión es la sesión triste, ¿no? Porque, pues aquí es donde pasan todas estas cosas, ¿no? O donde pasan todas pues sí, todo es realmente, triste, Sea, ¿qué pasó? todo es triste, solo la Claro, segunda. todo, todo es triste, pero justo la sesión 3 te muestra que hay movimientos que se oponen a la lógica de la sesión 2, ¿no? Sí, Entonces, como, sí. Y eso es lo que en realidad impresiona, digamos, o sea, y también, ay, no sé si reta pensar, pero por lo menos reta a decir, bueno, justo eso, o sea, no solo ante qué te estás resistiendo, sino qué pondrías en su, o sea, de ganar, claro, qué pones, ¿va? O sí, sí, sea, sí, yo estuve organizada, ponete en una colectiva que alguna gente quería convertirse en partido político, ¿va? Y yo así como mucha, yo no me metí, éramos varias personas que decíamos, nosotros no nos metimos para esto, pues. em, Ni siquiera podemos estar de acuerdo entre nosotras y nosotros si es refundación del Estado o reforma, ¿va? O sea,
em, y ni siquiera refundación, ¿va? O sea, habíamos unos que eran así como de, no queremos Estado, ¿va? No, no, esta Mm, mierda obviamente no funciona. Pero entonces creo que no hay ni siquiera, o sea, yo les decía a estos compañeros y compañeras, les decía, va, somos partido político, está bueno. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué vamos a proponer en lugar de lo que hay que no va a como a, ¿sabes? A repetir estos ciclos de que el sistema estatal también es muy fácil de entrar, ¿va? Y lo estamos viendo ahorita con esta actual presidencia, digamos. O sea, que hay como una, ay, sí, es terrible de verdad. Por eso, por ejemplo, lo que me gusta luego con los paralelismos, cuando lo hacemos con América Latina, es como, por ejemplo, vimos esto, ¿no? Que es la OLP, que es una coalición de movimientos políticos parecidos, en otras, en corto un frente, ¿no? Es un Claro, frente un político, ¿no? frente político. Ujú. Ajá. Y al final, pues justo, ¿qué pasa con los frentes? Pues que la organización más poderosa, que suele ser la que está más ligada a la lógica del poder, ¿no? En este caso Fatah, pues obviamente cuando ya no ocupe a los demás, se va a deshacer de ellos, ¿no? Por eso es tan Claro, peligroso un frente. Y eso, por ejemplo, también pasó en Argelia. Por eso, no me acuerdo si se los mandé entre las mil cosas que les mandé, pero que les recomendaba esta onda de, la película. de, Yo ya la vi hace rato. ah, Y me dale, hizo justo. así. Sí, la batalla. O, por ejemplo, también a este cuate, ay, se me fue su nombre, el de Martinica, ay, el de los condenados de la tierra, ¿cómo se llama? Pan. A Franzán, que él te habla, te explica un poco lo que pasó en Argelia, ¿no? Entonces, como justo lo bueno de entender cosas del Medio Oriente y esas cosas, pues es que no, o sea, te No es tan, ayuda. no es tan distinto tampoco a lo Ah, no, que. hasta, porque justo algo que siempre a mí me dicen es como, no, el Medio Oriente es algo súper complicado. Y es como, bueno, es tan complicado como puede ser América Latina, Pues ¿no? sí. Ujú. Y que Simplemente es, realmente, o sea, ahí ves esa, o sea, Fanon, digamos, con la postura de que estamos internalizadas, o sea, hemos internalizado la opresión, pues, y aún casi un autorracismo, un auto, ¿va? mm, Pero también ver que la programación colonial es una, o sea, es una cosa así, ¿qué especie esta de verdad? pues sí, tal Es cual. que imagínate, yo como Andro me quedo así, hola, bro, bro". Sí, bueno, Pero, y justo como cuando uno lo entiende como a lógicas como espaciales y temporales más amplias, porque ese es el gran error que yo veo también luego mucho en el movimiento palestino, y en todos en general, se quedan con la coyuntura, con lo que acaba de pasar ahorita, pero mm, cuando uno lo analiza a unas escalas más amplias del claro, espacio y del tiempo, no solo del tiempo, del espacio también, te das ajá, cuenta que es algo mucho más grande, ¿no? Mucho sí, más complejo, ahí sí, mucho más complejo, que lleva mucho tiempo haciéndose, ¿no? Entonces, ujú, cuando la gente dice, no, pues a mí que me interesa lo que está pasando en Palestina, puede ser que pueda tener razón, así, en esa frase así rápido, pero es que en realidad aprender o entender lo que está pasando en Palestina o en Kurdistán te ayuda a entender lo que está pasando en en otro, Guatemala, ¿no? En tu sí, contexto, totalmente, ¿no? Porque sí, ellos sí tienen una visión internacional, ¿no? ajá. Israel financió grupos paramilitares y al gobierno en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras. Armas, todo, mano. O sea, Así. aquí tienen negocios, tienen empresas de Ujú. seguridad, están metidas en la iglesia. O sea, hay así, como que a veces me da esa sensación así como de, ay, qué tarde, qué Claro. tarde. Y si ellos tienen, ¿por qué nosotros no tener una visión internacional, ¿no? Que eso es algo que ya pasó de moda, tristemente. Sí, Pero es sí, muy útil exacto. tener una visión Sí. internacional, ¿no? De hecho, fíjate que hay en la maestría yo tomé un curso que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Tal vez era como política comparativa, algo así. Entonces Mm, hacíamos un estudio de diferentes revoluciones en diferentes lugares y cuáles eran como los elementos como en común, digamos. Eh, Ponete, siempre tiene que haber una parte de la élite que está convencida, pues, para que haya un poco de plata. Por claro, sí, sí, ejemplo, sí. gente dentro de las Fuerzas Armadas que decida decir, va, no, no nos vamos con esto, sino con ustedes. Y hay elementos, ¿verdad? De cómo impulsar cierto cambio así, va. Pero entonces yo en la clase les decía, o sea, yo entiendo.
pero más allá tenemos que ver, o sea, otras cosas en otro, o sea, en el tiempo, justo eso, ¿verdad? En el tiempo y en los territorios, porque sí, o sea, para mí, digamos, la colonización como plan, lo discutía justo con uno de mis amigos que yo le decía, mano, para mí vino antes el patriarcado y luego la colonización. Claro, O sea, sí, dentro de una visión donde las mujeres o los cuerpos feminizados estamos relegados a reproducir soldaditos y trabajadores, pues sí, o sea, ya colonizar todo, ¿va? Ay, sí, mira, te quiero mostrar de los libros que les mandé, justo el Rosita, el que les decía. Aquí está. Justo este de acá. todas las bombas son del San Judas Tadeo que están celebrando aquí, ¿viste? No sé si escuchas, pero Aquí también andan con todo. El en la 28 de mano. octubre es un día poderoso. Justo, mira, aquí en el libro, en el índice, así es lo que dices, Ajá, ¿no? La ajá, revolución, la era neolítica, ¿no? ujú. Como es el capítulo 2, por ejemplo, el 4 es cómo se analizó la autoridad patriarcal, es el 4, y ya hasta el capítulo 9 hablamos del capitalismo, ¿no? Claro, O claro. sea, como es otro tipo de narrativa la que proponen los kurdos, ¿no? Como otro Ujú, tipo de forma de entender lo que estamos viviendo, ¿no? sí. Y ya Otra después, ¿no? ciclicidad también, como Sí, unos ciclos mucho más grandes. ajá, de la larga duración, ¿no? De Brodel, ¿no? ¿Sabes qué me gustó de algo de lo que leí en este libro? Pero creo que lo dice, te lo voy a mandar, porque igual creo que tal vez ya lo leíste porque está en este libro que te dije de Mujer, Vida, Libertad, Ajá, sí, sí, sí. pero que está que, como hay tres formas de ver el tiempo, ¿va? La historia, de analizarlo, y que hay, o sea, formas distintas de verlo, solo que no me acuerdo dónde lo vi, pero ahí te lo mando, porque eso Ujú, me sí. gustó en términos de cómo podemos también digamos, no solo el tiempo como en los ciclos, ¿verdad? O en una espiral, digamos que uno lo veo aquí lineal, no lo veo lineal porque va, soy de aquí. Mucho aquí es espirales y mucho va, pero también sí que hay como hitos, ¿va? Decían el ejemplo de que puedes medir la historia como una batalla que ganaste en la guerra, em, la colonia como una temporalidad mucho más grande, y una en medio que no me acuerdo cuál. Pero entonces eso también da otras herramientas para entender otros procesos, pues, y a nivel de mapas a mí me sirve. Yo soy malísima a los mapas desde chiqui. Entonces, cabal, entender como territorialmente me llega. Ya viste que yo básicamente todo lo explico con mapas, ¿no? Sí, sí, por eso también me interesaba, porque dije, bueno, desde un lugar donde yo no, Mm. pues sí, no se me da esa parte. Sí, por ejemplo, ahorita me acordé de o sea, como un poco esto, pero obviamente más corto, de una plática en Chile, ¿no? En Santiago Mm, sobre esta onda, ¿no? Y como que sea todo bien, dije todo lo que tenía que decir, y al final una Palestina que justo, como hablemos un poquito de esto, ¿no? Mm, de las comunidades palestinas en Chile. Muchos de estos palestinos que viven en Chile, pues al final es gente con un montón de dinero, ¿no? Son como de la burguesía, burguesía palestina y tal. Y ellos tienen también su propia agenda, sus propios, como movimientos, etcétera. Y muchos de ellos están con el gobierno, ¿no? Algunos de ellos incluso fueron, como cómplices de lo que hacía Pinochet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ujú, llegó esta Palestina a la charla y pues yo hablé de Kurdistán y de Palestina. Y ella me dijo algo así como, pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente hablé pues, de lo que es Hamas, ¿no? De que Hamas no es una propuesta revolucionaria, Hamas tiene principios que, pues nada, no van en contra de cualquier tipo de revolución social, en todo caso parecida al comunismo o al anarquismo, ¿no? Y no pretende como, o sea, este argumento que luego dicen los sionistas, ¿no? Que es como, a los homosexuales, por ejemplo, si tú fueras ujú.
ahí con los de Hamas y a los 3 segundos te ejecutarían, la verdad es que ese argumento sí es cierto. O sea, Claro, o como, sea, pero en un montón de lugares, vamos. sí, sí, por supuesto, por O supuesto. sea, Pero a lo que voy con esto es como, ella dijo que hay que tener cuidado con, como un poco, o sea, no me acuerdo como qué palabras utilizó, pero era un poco como, hay que tener cuidado cómo decimos las cosas porque podemos afectar a la resistencia. Y yo lo que le contesté es como, si la resistencia, entre comillas, o bueno, no, si resistencia implica ciertos ideales, ¿no? Cierta ideología que va en contra de una idea de revolución, pues lo que uno tiene que hacer es criticarla y alejarse de ella, porque pues tú no eres eso, tú no estás defendiendo Palestina para que llegue esto. En todo caso, no sé, habrá a pensar en el Frente Popular para la Liberación Palestina, en el Frente Democrático para la Liberación Palestina. También, claramente esto está muy es parcial, porque pues yo lo hablo desde mi ideología, ¿no? Es, claro. o sea, como no, pero eso en todos los cursos pasa, ¿no? O sea, cuando alguien habla de este tema, siempre va a tener una ideología de por medio Ujú, que no, muchas veces, pues, bueno, la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Porque justo la que domina es más bien esta lógica del derecho internacional, de dos estados, ¿no? De conseguir la paz. Y sí, tal vez a veces se puede hablar del Estado, etcétera, pero no hay, como se parte mucho desde lo pragmático, ¿no? ujú. De lo que hay ahorita y que no se puede cambiar lo que hay ahorita. Y entonces, como, bueno, si no se puede cambiar, entonces es inútil, porque no vamos a quitar un tirano para poner a otro, ¿no? Pues sí, de ahí, ¿para Que qué, bueno, mucha pues? gente sí quiere eso, ¿no? Pero, Uy, no, no queremos tiranos para nada. pues sí. Pues bueno, pues esta fue un Bueno, poquito más corta también porque siempre cuando hay más gente, como, ya sabes, ¿no? Eso ahí no sí, se sí, puede. sí, sí. Está bueno. Ah, bueno. Pues nada, pues muchas gracias. Pues Vaya, ahí. pues, feliz noche, que estés bien Igual, y platicamos. hay cualquier cosa, pues ahí me escribes. Chao. Va. Adiós.